Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que ilumine tu camino, que la oscuridad sea disipada de sobre ti con su potente luz gloriosa. Que su presencia esté iluminando todo tu ser y tu casa, tu familia, sea tomada en los brazos del Altísimo. Estamos en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo primero vamos a leer a partir del versículo 15. La palabra de Dios dice así: Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firme. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, no es fácil, y no lo era para Pablo servir al Señor. ¿Sabe? Generalmente estamos buscando enemigos fuera y a veces están dentro. Lo he vivido, lo he visto. Personas que con sutileza pretendiendo edificar lo que están es corrompiendo, dañando, contaminando, metiendo la cizaña en el corazón de hermanos o hermanas nobles, sencillos y humildes. Y aquí en esta palabra encontramos claramente visible que en la iglesia de Corinto el problema de la división no se había superado. ¿Y por qué? Porque habían unos hermanos de la iglesia, entre comillas, que no aceptaban a Pablo, que cuestionaban el liderazgo, el ministerio de Pablo, y que de una u otra manera estaban observando dónde podía estar la caída del siervo del Altísimo. Sí, aunque no lo crea, a veces estamos pendientes, oteando dónde están los enemigos fuera, y muchas veces simplemente están dentro, u otras veces somos nosotros mismos los enemigos del plan de Dios para nuestra vida, como está sucediendo en la iglesia de Corinto. Sí, una segunda carta que trata de seguir, de manejar el tema de la división, de llevar a la iglesia a la unidad. Porque pareciera ser que la primera carta no tuvo el impacto, el efecto, los resultados que se esperaban obtener. Y entonces Pablo, óigalo bien, había procurado y propuesto ir a Corinto para tratar de limar estas asperezas, para tratar
de arreglar estas divisiones, de recomponer el camino de la iglesia. Sí, por eso dice una segunda gracia, una nueva oportunidad en el Señor. Pero la verdad es que Pablo no pudo ir. ¿Sabe? Lo que entiendo yo de esta porción es que Pablo nunca se comprometió ir a Corinto. Nunca se comprometió a ir a Corinto. Se lo voy a decir de otra manera. Les expresó su deseo de visitarles y lo asumieron como una realidad. Bueno, por eso el apóstol Santiago enseña abiertamente en el capítulo 4 de su carta, versículo 13 en adelante, dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os captáis en vuestras soberbias. Toda captancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que Dios bendiga esa palabra maravillosa. Sí, mis amados. El apóstol Santiago enfatiza abiertamente en que no debemos excluir a Dios del día a día, que en cada cosa que proyectemos hacer, incluyamos a Dios. Yo estoy seguro que Pablo así lo hizo. Si Dios quiere, si el Señor lo permite, voy a ustedes. Sabe, a veces la confianza del siervo es minada, es afectada, es herida. Y en esta palabra estamos viendo abiertamente eso. Porque aprovecharon unos hermanos, insisto, entre comillas, dentro de la iglesia, para acusar a Pablo de no cumplir con su palabra, de no ser alguien responsable. Esto haría que las enseñanzas de Pablo, de una u otra manera, fueran rechazadas por aquellos miembros de la iglesia que empezaban a ver a Pablo de esta manera. Es que hay muchas maneras de disuadir, hay muchas maneras de apartar la mirada del Señor. Y hay muchos instrumentos de Satanás dentro de las mismas iglesias. Es por eso el peligro de las falsas doctrinas. Es por eso el peligro de estar escuchando a cualquiera que dice hablar de Dios. A cualquiera que con el manto de Jesucristo quiere volvernos a volver atrás a la ritualidad, a la ley. Óigalo bien, a la ley civil, no a la ceremonial. La ley civil es la ley que tiene todo por la cual se rige todo pueblo, todo estado, de al punto de que hablamos de esa ley civil como que caracteriza o establece que es un estado de derecho. Pero la ley ceremonial son las leyes que nos llevan a la verdadera adoración en Cristo Jesús del Padre. Entonces, volviendo al lugar, están acusando a Pablo de no ser responsable. ¿Sabe? En ese tiempo la palabra tenía un sello, un valor superlativo, superior, más que un sello, era la palabra. Y el hombre que empeñaba su palabra y la dejaba por tierra, no la cumplía, aún podía ser digno de la cárcel. Óigalo bien, no era un verdadero hombre.
Entonces estaban acusando a Pablo de que no tenía respeto por su propia palabra, por sí mismo. Y bueno, si alguien no tiene respeto por sí mismo, mucho menos va a respetar a sus congéneres. Y sin lugar a dudas, tampoco respetará al Señor. Están acusando a Pablo, sus enemigos, los que están dentro de la misma iglesia, los que dicen ser hermanos, los cizañeros, los cizañosos, los que meten la ponzoña. Están acusando a Pablo de planear en sus propias fuerzas, en su propia carne. Óigalo bien. Pero entonces Pablo es claro al advertir que él no empeñó su palabra, que no se comprometió a ir, que simplemente expresó su deseo en el Señor de ir a visitarles. Sí, sí, porque los enemigos de Pablo que estaban, insisto, dentro de la iglesia, estaban diciendo, miren, dijo que venía y no vino para ninguna parte. ¿Ustedes todavía le creen? ¿Todavía creen que Dios les habla? ¿Todavía creen que Él es guiado por el Espíritu Santo? ¿Sabe? Si Dios colocó a alguien como autoridad sobre su vida, no dude de su integridad. Hasta que Dios no le muestre, óigalo bien, y aún mostrándole, usted tiene que ser misericordioso. Como Dios ha sido misericordioso con usted. ¿Cuántos errores ha cometido? ¿Y cuánto le faltarán por cometer? Sin embargo, la misericordia de Dios, mucho antes de que usted nazca, ha estado allí para usted, para arroparle. Por eso la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que en la medida en que Dios haya tenido misericordia de usted y usted comprenda que esa misericordia de Dios para con su vida ha sido sobreabundante en ese mismo nivel y un poco más, tenga misericordia, tenga piedad y abrace a ese hermano, a esa hermana, a ese líder, a esa líder, a esa lideresa que ha fallado. Pero le aseguro que no es el Señor que le muestra fallas, es el enemigo que quiere derrumbar su fe, es el enemigo que quiere atacar la integridad suya y su forma de mirar al siervo de Dios, al siervo del Altísimo. Cuestionar cada palabra, cuestionar cada enseñanza, echar por tierra la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, que usted y yo no le demos valor a las cosas del Señor. Por eso esta iglesia o los líderes, algunos de esta iglesia, no solamente cuestionan el liderazgo de Pablo, sino que están poniendo en entredicho sus enseñanzas. Y ahí está el peligro. Que cuestionen a Pablo. Bueno, ¿quién es Pablo? Un hombre mortal, pero que cuestionen la palabra de Dios que él ha predicado. Esto no es correcto. Ellos están proponiendo que Pablo no era fiable. Por eso Pablo dice abiertamente, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no. Pablo le está diciendo, la palabra no se trata de mí. Lo que yo les he enseñado no se trata de mí. Yo no les he enseñado mi propia palabra. Yo les he venido hablando de Jesucristo. Así que no cuestionen ni pongan en duda cada palabra, cada enseñanza acerca de Jesús. El evangelio de Jesús no es cuestionable. El evangelio de Jesús no se puede poner en duda. Es lo que Pablo está diciendo a través de esta misiva, a través de esta carta, a través de esta porción. Por eso lo dice. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que ha sido predicado entre vosotros, no ha sido sí, no, sino que todo lo que hemos enseñado ha sido verdadero en Él.
Los evangelios, el Antiguo Testamento, los profetas dan testimonio de la verdad, de que Él es real. Por eso Pablo termina diciendo, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Y Él mismo da fe de ellas. Por eso dice, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para gloria de Dios. Sí, Pablo dice, mi llamado no es un llamado de hombre. Yo no fui escogido por hombres. No sirvo a la carne como aquellos que están metiéndole la ponzoña, aquellos que están metiéndole cizaña. Yo no sirvo a la carne. Yo fui llamado por Dios, dice Pablo, y he sido sellado. Y como garantía de la presencia de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo mora en nosotros. Mire, mi amado, mi amada, esta es la gran diferencia entre alguien que sirve a Dios en la iglesia y alguien que no se sabe a quién sirve. Es que Pablo y su equipo estaban seguros de que eran instrumentos de Dios, de que eran siervos del Altísimo, de que estaban llamados por el mismo Dios y que tenían el Espíritu Santo, que estaban sellados y tenían el Espíritu Santo habitaba en ellos. Así que el verdadero siervo de Dios edifica. Y entonces viene ahora la razón por la cual Pablo no pudo asistir. Bueno, al comienzo dijo, he tenido tribulaciones, pero las tribulaciones tampoco fueron un impedimento. Pablo no quería ir con tristeza donde ellos. No quiso ir a que le curasen y le vendasen las heridas. Yo no sé si ha entendido esto. Sí, sabe, durante mucho tiempo me perdí de mi familia. No sabían dónde andaba. Bueno, hoy sufro porque parte de esa historia me causa dolor. Porque también hice mucho daño con mi ausencia. Me di cuenta tarde, ¿eh? ¿Sabe? Y me perdí. Y parte por la cual no regresaba era porque la situación económicamente, mi situación económica no era la mejor. Y no quería volver a mi casa. No quería volver a mi familia. De la misma manera como salí o peor. No era cuestión de orgullo. Era cuestión de dignidad. Era cuestión de dar una buena imagen. Y Pablo no quiso ir todavía a Jerusalén. Aplazó su viaje. Primeramente porque él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Él no obraba como lo estaban acusando conforme a la carne. Él tenía una intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le decía cuándo ir y cuándo no, hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Óigalo bien. Y qué maluco, qué feo hubiese sido que Pablo llegase adolorido, herido, maltratado, sangrando, donde los hermanos supuestamente para fortalecerlos no hubiesen tenido fortaleza. No era el momento para que Pablo fuera a Corinto y entonces, guiado por el Espíritu Santo, escribió esa carta. Sí, Pablo deja claro que lo que nos une como creyentes es Jesucristo. No esperemos más de los siervos de Dios que del mismo Dios, porque el que realmente es fiel es Dios. Aunque Pablo no está diciendo que ha faltado a su palabra, está pidiendo a la iglesia que más que confiar en los siervos, confíen en Jesucristo, en aquel que nos llama, en aquel que nos sella y que
nos dejemos llenar, que tengamos la llenura del Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.